El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Gracias, Señor. Buenas noches tengan todos ustedes, los oyentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16, canal C, canal 16, y también lo pueden escuchar por el canal 112 de Encali, canal 12 de Protelco, Legón, Televisión, Comunicaciones. Hoy estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y Luis Eduardo Flores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como mensajeros, como embajadores de la palabra de Dios. Venimos en ese nombre, que es sobre todo nombre, a traer el mensaje de la palabra del Señor, que llegue a los hogares, porque el Señor eso es lo que Él quiere. El Señor nos dice: di la palabra. Él es el que se encarga de añadir a su iglesia, porque Él conoce los corazones. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios 15. Vamos a orar para dar inicio a las Sagradas Escrituras. Padre de la gloria, Dios Todopoderoso, delante de ti colocamos estos medios, Señor, que tu Santo Espíritu nos ministre, nos oriente y nos guíe para llevar siempre, Señor, tu mensaje. Tú eres el que añades a tu iglesia, y en tus manos colocamos, Señor, todos los oyentes, Señor, de este programa, que seas tú bendiciéndolos grandemente, Señor, abriendo ese corazón para que escuchen, Señor, atentamente tu voz. Gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús. En las manos de Cristo. Amén. 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 Vamos a leer una porción acá, 1 Corintios 15, con versículos que aquí habría que. Dice: resurrección de los muertos. 1 Corintios 15, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no, creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Bueno, dice el apóstol Pablo en esta porción que el evangelio él no lo declara porque el Señor lo colocó a él como para que llevara esa palabra a los gentiles. Entonces nos manifiesta acá en el libro de los Corintios que él, como la recibió, así nos la envía al pueblo gentil, que éramos nosotros también, que estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados. Siendo él allí judío, el Señor lo utilizó, y los mismos hermanos no creían cuando él fue convertido, que habla Hechos de los Apóstoles 9, ¿sí? Que él era duro con la iglesia, dura con las cosas del Señor, y el Señor tuvo que hacer una obra grandísima, y es allí tumbarlo de allí del caballo, o sea, del poder terrenal que tenía en esos momentos, donde estaba atacando a todo el pueblo de Dios, estaba atacando las iglesias. Entonces nos recuerda y nos dice él que esa palabra que le tocó también a él impartirla, debemos nosotros retenerla, y para retenerla nos manda y nos enseña que debemos de perseverar, y es lo que venimos nosotros en ese nombre de Cristo Jesús, perseverando en la predicación del evangelio,
que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, para el judío primeramente y después al griego, porque dice: la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y el justo por fe vivirá, dice Romanos 1:20, 1:16. Esa misma palabra que impartía el apóstol Pablo al pueblo gentil de ese entonces es la misma que nos coloca el Señor a cada uno de nosotros, por cuanto hemos retenido la palabra que nos llegó en el espíritu de la mente, y en su momento el Señor es el que convierte y el que agrega a su iglesia. Por eso es necesario escucharla continuamente, ponerla por obra, arrepentirse, para que el Todopoderoso comience a actuar en nuestras vidas, como lo está haciendo en estos momentos que el Señor nos va utilizando cada uno en su momento a que llevemos su mensaje, ¿sí? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Sí? Es la perseverancia, porque dice la palabra de Dios que el que persevera hasta el fin alcanza la vida eterna. Vamos a tener en ese transcurrir muchos tropiezos, pero el Señor nos garantiza que si perseveramos hasta el fin, vamos a tener ese galardón, esa meta que es la vida eterna, ¿sí? Cuando estamos en esta carne, todos sabemos que todos vamos a perecer, sea que crea o no crea, pero cuando lleguemos a presentarnos delante del tribunal de Cristo, Él es el juez. Romanos 2:16 dice que en el día en que Él juzgará al mundo por medio de Jesús Cristo a través del Evangelio, o sea, Él va a pedir cuentas a ese espíritu cuando llegue delante de Él, si verdaderamente mientras estuvimos en el paso por esta tierra y mientras estuvimos en esta carne, llevamos su palabra bendita y poderosa. Por eso hay que perseverar, y es lo que el Señor nos insta cada día, a que llevemos su mensaje y su palabra. Dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Retenéis es memorizarla, ponerla por obra, degustarla. Si retenéis, no oírla como cualquier cuento o cualquier obra de arte que hoy la oímos y nos maravillamos y ya al poco tiempo ya ni nos acordamos. No, hay que retenerla y ponerla por obra, que es lo que nos ha acontecido a nosotros en estos tiempos. La hemos retenido y la estamos llevando tal como el Señor nos la ha ido enseñando, que el Señor es el que va revelando su palabra, todas las cosas las va haciendo Él en su tiempo. Dice la misma palabra de 23:20 de Jeremías, que en los posteriores tiempos lo vamos nosotros a comprender, a entender, porque Él va revelando en la medida en que nosotros nos vamos adentrando en forma espiritual al conocimiento de la verdad, al conocimiento de las Sagradas Escrituras. Que os predicado sois salvos, si no creéis en vano. Si no creéis en vano. Ya el Señor coloca una condición. Lo que te ha enseñado desde un comienzo, la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es verdad. Y si no la has comprendido, si no has entendido qué significa la muerte de su Hijo amado Cristo Jesús en estos tiempos, si no has retenido lo más mínimo de que Él nos ha enseñado a través de los evangelios, a través de la muerte de su Hijo allí en la cruz, entonces va a ser en vano, porque Dios nos va a pedir cuentas. Dice la palabra de Dios aquí en el 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Dice conforme a las Escrituras. En el libro de Isaías nos da una muestra de esa muerte de Cristo allí en la cruz. Ya estaba anunciado en Isaías 53, del 5 en adelante. Dice el 53,
5. Mas Él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí? El castigo de nuestra, para darnos paz a nosotros, tuvo que recibir Él, tener que haber sido herido, maltratado, ¿sí? Lo escarnecieron totalmente. ¿Todo para qué? Para que nosotros pudiéramos recibir esa paz, pero no la paz como el mundo la da, sino la paz de Cristo, que es tenerlo a Él en nuestro corazón, poner por obra todo lo que Él nos va enseñando. En medio de las tribulaciones, en medio de las angustias, Él nos da la verdadera paz. Y Él llevó todo eso allí en la cruz. Dice, por nuestras rebeliones. Éramos rebeldes, es un sinónimo de pecado. Estábamos en contravía de todo lo que el Señor nos estaba mostrando. Dice el 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esas son las grandes misericordias y es la grande enseñanza que Dios nos deja a través siempre de su palabra. Todo lo que Él dio, nosotros estábamos descarriados. Sabemos que una oveja cuando se sale del redil se pierde, no oye, se queda totalmente quieta, se paraliza, ¿sí? Es de los animales más tontos que el Señor nos coloca como ejemplo para que nosotros aprendamos. Estábamos descarriados como ovejas, no sabíamos para dónde pegar, para dónde coger, porque no teníamos ¿qué? No teníamos pastor. Y ahí nos muestra el Señor, dice que estábamos totalmente descarriados. Cada cual se apartó por su camino. Todo mundo cogió lo que aprendió de nuestros padres también, sin Cristo, sin Dios, con la enseñanza natural, terrenal, animal y diabólica que todos recibimos en el momento, pero no sabíamos que hay una enseñanza espiritual, que es para poder nosotros dominar toda esa enseñanza material a la cual todos pasamos por medio del kinder, el prekinder, la primaria, universidades, etcétera, etcétera, ¿sí? Todos pasamos por ahí. Entonces el Señor nos muestra, ¿sí?, que Él, el cual se apartó de su camino, ese era el camino de nosotros. Pero allí no aprendimos nosotros sino a hacer muchas veces es lo malo, porque hacíamos cosas totalmente que le llamábamos buenas y delante del Señor eran malas, ¿sí? Se aprendió todo lo que eran los vicios, todas las cosas que eran abominación al Señor. Éramos idólatras, éramos totalmente religiosos, es decir, ávaros. Todos teníamos un poquito de aquello, un poquito de lo otro. ¿Por qué? Nos descarriamos como ovejas y hacíamos lo que nosotros naturalmente creíamos que estaba bien, pero delante del Señor estábamos haciendo las cosas mal. Y eso también le tocó al apóstol Pablo allí hacer en su momento. Él estaba ¿qué? Persiguiendo a su iglesia. Él fue el primero que fue acusado por la muerte de Esteban, que lo perseguía, o sea que él estaba también en un camino totalmente descarriado. Pero cuando llegó ese poder y lo tumbó, el poder terrenal que tenía, como el poder terrenal que puedes tener tú hoy en día, que quieres hacer lo que quieres, ¿sí?, lo que te da la gana sin consultar la palabra del Señor, vas a tener después tropiezos y no te vas a dar cuenta del por qué. Pero Dios quiere enseñarnos acá que si hemos retenido la palabra buena y poderosa, podemos nosotros conseguir esa sanación y esa salvación de nuestras almas. Pero necesitamos como requisito indispensable arrepentirnos, ¿sí?, de todos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, y el Señor
es el que nos va abriendo la brecha en busca de esa meta que es la salvación y la vida eterna. Amén. Sí, hermano. Gloria a Dios, hermanos. Hay que darle gracias al Señor porque nos está hablando hoy a través del Santo Evangelio, que es la palabra de Dios, que primeramente es el poder de Dios para todo aquel que cree. Primeramente al judío, Romanos 1. Primeramente al judío, el Señor vino a los suyos, a su pueblo, y luego a los gentiles, que somos nosotros, que hemos recibido en este postrer tiempo esa parte espiritual del Evangelio, de la palabra de Dios, de la salvación que viene a través de Cristo, porque Cristo, la salvación viene de los judíos, la palabra de Dios era para ese pueblo escogido, y nosotros por gracia, por misericordia, hemos entrado a ser ese pueblo de Dios por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primeramente el Señor vino a ellos a recuperar esa parte donde ellos se habían alejado de su pacto, un pacto que no lo cumplieron. Entonces Cristo vino a cumplirlo por ellos y nos dio el privilegio también de nosotros de venir a Él y llenarnos nuestra vasija. Está hablando el apóstol Pablo que nosotros somos vasijas, nosotros tenemos que retener esa agua viva que es la palabra de Dios. Es el agua viva, ven a beberla, que es más dulce que la miel, refresca el alma y todo mi ser, porque es para nuestro ser, para nuestra alma, para nuestro hombre interior, para nuestro espíritu, que estaba viciado, lleno de un poco de deseos engañosos y costumbres paganas. O sea, éramos llenos de costumbres, el cual el Señor dice que nuestras costumbres debemos de nosotros despertarnos y poder nosotros tener esa parte espiritual en cada uno de nosotros. Entonces, como vasijas, nosotros no teníamos el agua, nosotros éramos tierra seca, nos faltaba los nutrientes, que es la raíz del linaje de David, ¿ya? La raíz es Cristo, el cual vino y nos trajo todas las riquezas de su benignidad, siendo rico se hizo pobre y trajo esa parte que nosotros no teníamos porque estábamos nosotros muertos, alejados de Dios, desconectados de Dios en delitos y pecados. Por eso Cristo tuvo que venir a morir por nosotros para darnos la resurrección y poder levantarnos del polvo de la tierra y poder resucitar y poner la mira en las cosas de arriba. Ya sin Cristo no podemos nosotros resucitar ni poner la mira en las cosas de arriba, porque Cristo nos redimió de todas las maldiciones, perdonó nuestros pecados y nos dio esa resurrección. O sea que nosotros le clamamos a un Dios vivo, porque Cristo vino y venció el pecado y la muerte y resucitó, y juntamente con Él nos ha trasladado a esa parte espiritual. Hemos pasado de muerte a vida. Cuando estamos en Cristo tenemos nueva creación. El que está en Cristo nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, que son esos deseos engañosos que nos alejaban a la sincera fidelidad a Cristo. Entonces ya con el Señor y con el Espíritu Santo, que es la palabra que nosotros retenemos, hemos nacido de nuevo, y esa parte espiritual nos va alimentando y fortaleciéndonos en el espíritu de nuestra mente. Nosotros estábamos alejados del Señor y no teníamos la palabra de Dios, pero como gentiles el Señor en su misericordia, a través de Cristo y su muerte, nos ha dado la entrada al Padre, porque nosotros no estábamos sin leyes, sin conocimiento, sin Dios, éramos tirados, dice el Señor, hacíamos lo que queríamos, lo que nos daba la gana, a lo malo le decíamos bueno, pero todo eso porque nosotros no teníamos un conocimiento. Mi pueblo es destruido porque le faltó el conocimiento y fue llevado cautivo a todas estas cosas bajas, terrenales, cosas silvestres, cosas solamente de lo bajo. Nuestras ofrendas eran cainescas, solamente era lo terrenal y no teníamos esa entrada al Padre Dios que nos la dio Cristo al morir en la cruz. Es el mediador entre Dios y los hombres, pero nosotros tenemos que retener esa agua, ¿ya? Esa agua viva, dice el Señor. Jeremías 2 dice, Jeremías 2 dice, 13, porque dos males ha hecho mi pueblo, ¿ya? Me dejaron a mí, o sea, empezaron a tener una relación en la parte terrenal nomás, ¿ya? En las cosas hechas, no en el Creador. Completamente nos alejamos del Señor, porque somos desviados a esa sinceridad
a Cristo, porque no teníamos los mandamientos ni los estatutos que está diciendo el apóstol Pablo. Nosotros no teníamos el anuncio, nosotros no teníamos la palabra de Dios. ¿Quién ha creído a vuestro anuncio? O sea, el brazo del Señor no se había manifestado porque no teníamos la palabra de Dios. Isaías 53, estábamos leyendo. Entonces, ya al venir ese anuncio, los que creen a través de esa parte de resucitar en Cristo, vamos a tener esa fe. Porque la fe es creer en lo que no vemos y esperar en esa parte espiritual que nos levanta para tener nosotros después una vida en abundancia aquí, porque hemos ordenado nuestra vida, hemos ordenado nuestra casa para después no morir, sino que vivirás. Nosotros pasamos de muerte a vida porque Cristo ha pagado por nosotros. Efesios 2, estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él os dio vida. Ya al resucitar Cristo nos volvió otra vez a conectar a la parte espiritual y nosotros podemos vencer esta parte baja terrenal, pero ya con el Señor Jesucristo. Vamos a obtener la nueva creación y vamos creciendo a través de la palabra en espíritu y en verdad, y vamos siendo obedientes al Señor para poder nosotros ser morada de Dios en el espíritu, o sea, ser vasijas agradables a Dios, no cisternas rotas, dice el Señor. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. Entonces la fuente del agua viva era el Señor. Ven a beberla, que es más dulce que la miel, refresca mi alma y todo mi ser, es para mi ser completamente. Vuelvo otra vez a tener mi parte del Señor, vuelvo a conectarme a Dios, entonces ya no soy vasija rota, sino que soy un odre nuevo y tengo ya tengo fruto porque recibo el agua, entonces voy creciendo, fructífero, dice el Señor, porque ya no soy seco, ya no estoy deshidratado, tengo esa agua viva que el Señor me ofrece, que es a través de la palabra y la obediencia voy teniendo el vestido de gala, que es el Espíritu Santo de Dios, para poder agradar a Dios en mi templo, en mi casa, porque soy templo del Dios viviente. Primera de Corintios 3, el cual no es de vosotros sino de Dios. Nuestra casa, nuestra vasija, somos templo de Dios, el cual debe morar esa parte espiritual. Dice aquí, dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, ¿ya? Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros éramos cisternas rotas, nosotros éramos secos, no teníamos nada de la palabra de Dios, completamente secos, no nos salía nada, no nos salía una alabanza, no nos salía una oración, no nos llenaba nada, porque solamente estábamos en la parte terrenal, no teníamos la parte espiritual. Entonces nuestra vasija no retenía nada de agua, pero ya con Cristo, ya dándonos esa fe, esa parte espiritual, vámonos llenándonos de esa fortaleza y vamos venciendo todas estas cosas que nos alejaban del Señor, porque empezábamos a tener nosotros no teníamos esa comunión con el Señor por el pecado, pero Cristo nos redimió de esa maldición de la ley y del pecado y perdonó todos nuestros pecados, o sea que ya podemos acercarnos confiadamente a Dios, al trono de la gracia, a través de nuestro Señor Jesucristo. Ya no somos cisternas vacías, ya no somos vasijas rotas, tenemos la raíz, ya que son los nutrientes que Dios nos da para que nosotros tengamos una vasija llena de esa parte espiritual y poder tener frutos, no como cuando el Señor pasó por la higuera y la maldijo porque no tenía frutos, no tenía nada de agua, no fructificaba, pero ya uno con el Señor comenzamos nosotros a tener frutos, porque ya al percibir el agua reverdecemos, ya empezamos a reverdecer, esa agua es nuestra parte espiritual que habíamos perdido a través de alejarnos del Señor, de desconectarnos del pecado. Y aquí dice en Hechos de los Apóstoles, ahí mismo en Hechos 26, dice el apóstol Pablo, Hechos 26, 19, Pablo obedece la visión, o sea, la visión es la palabra del Señor. Cuando ya comenzamos nosotros, al Señor nos llama, comenzamos nosotros ya a tener
ese temor a Dios, vamos adquiriendo la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento y la inteligencia para nosotros poder agradar al Padre, estando nosotros aquí en este lugar donde hay tanta cosa de maldad, de muerte, de destrucción, pero nosotros vamos ya teniendo esa parte espiritual donde el Señor nos aleja de esas fuerzas del mal y vamos adquiriendo el bien, porque sin el bien no podemos nosotros matar el mal. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, ¿ya? No fue rebelde. Nosotros no podemos ser rebeldes cuando se le apareció al apóstol Pablo, que era Saulo antes. El Señor se le apareció la luz y no volvió a ser igual. Eso mismo nosotros nos pasa también al aparecerse la luz, que es la palabra de Dios, que es la revelación, que es el anuncio. Entonces nosotros comenzamos a renovarnos y a tener una nueva vida. Y esa nueva vida para agradarle a Dios. Entonces dice el 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. Ya después de haber hecho esa parte, esa obediencia que Dios le mandó, primero fue al pueblo ya y anunció la palabra de Dios, el anuncio que había llegado, que era el Señor, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, al llegar esa luz a nosotros, dice el apóstol Pablo, nosotros vamos a tener verdaderamente un arrepentimiento, porque nosotros no teníamos el anuncio, nosotros no teníamos la palabra de Dios, está diciendo el apóstol Pablo en Corintios 15, ya es el anuncio que debemos de retener. ¿Y el anuncio dónde está? En el templo, en nuestra casa. En nuestra casa debe estar el anuncio, debe estar la palabra de Dios. ¿Ya? En nuestra cisterna, en nuestra vasija, en nuestro santuario, somos templos de Dios viviente. Jeremías 31:33 dice, Jeremías 31:33, para que sepamos a dónde debe estar la palabra de Dios. Leamos ese versículo, Jeremías 31:33. El espíritu del pacto de la mente. Jeremías 31:33 dice la palabra del Señor. Amén. 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Cuáles días? Pues estos postreros días. El Señor vino a los suyos y después a nosotros, y nosotros hemos recibido ya esa parte espiritual que no teníamos en estos postreros días, ¿ya? Porque la palabra de Dios iba a ser revelada para nosotros en este postrer día. Los últimos son primeros. ¿Quiénes son los últimos? Pues el pueblo gentil. Nosotros hemos recibido la palabra de Dios por fe, hemos entrado a ser ese pueblo de Dios, pero el pueblo de ellos fue muy rebelde y judío, y por la desobediencia de ese pueblo de Israel, ya hemos nosotros tenido esa gracia de acercarnos a través de Cristo al Padre Dios y entrar al Padre y hacer el pueblo de Dios. De los dos pueblos hace uno solo, y nosotros estamos participando de esa parte espiritual ahora, que es el postrer tiempo, para que después venga la plenitud, ya, y de los dos pueblos va a ser uno solo, el Señor. Pero eso viene a través de anunciar la palabra de Dios, porque en Mateo 24 dice que se anunciará el reino de los cielos y después vendrá el fin. Hay que echar el pan sobre las aguas para que se aligere la venida del Señor, para que el Señor nos levante. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente. ¿A dónde debe estar la palabra? ¿De dónde debe estar el anuncio? En nuestro corazón. Somos templo de ese Dios viviente. Y esa palabra debemos de retenerla, dice el apóstol Pablo en Corintios 15, en las tablas de nuestro corazón. Debe estar la enseñanza, debe estar la obediencia, nos despierta, nos va dando sabiduría, nos va dando ciencia, conocimiento, inteligencia para apartarnos del mal a través de ese anuncio, a través del anuncio que lo trajo Cristo, porque Cristo vino a traernos entendimiento y conocimiento, la luz vino al mundo, pero el mundo todavía está en tinieblas porque ha rechazado, ha despreciado ese anuncio, ha despreciado esa parte espiritual, porque el hombre está solamente mirando las cosas hechas, no mira al que hizo todas las cosas. Nadie puede crear, todo ha sido creado por Dios, pero nosotros estamos todavía entenebrecidos y tenemos los ojos puestos no en la parte espiritual, sino en las cosas materiales que son temporales y que van a pasar.
Entonces nosotros tenemos que recuperar nuestra imagen y semejanza de Dios. Dios nos da la oportunidad a través de Cristo, su Hijo, para todo aquel que en Él crea no se pierda. Perdidos en el vicio, en la prostitución, en los deseos engañosos, en la lascivia, en el amor al dinero, principio, causa, fin de todos los males. Vuestras costumbres no sean con avaricia. Hebreos 13 dice el Señor, no hay sino avaricia, codicia, matan, roban, destruyen. ¿Por qué? Porque solamente están viendo lo vano, lo bajo, lo temporal, solamente lo silvestre, lo que ven. No tienen el agua viva, no tienen la hierba provechosa, que es la palabra de Dios. No han querido venir al anuncio. Y entonces, pues va a venir, estamos en el tiempo postrero, y va a venir al Señor y dice que hallará fe en la tierra. No hay fe, no está la parte espiritual. Y le escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Es la única forma, es que nosotros seamos templo de ese Dios viviente. Está diciendo el apóstol Pablo, y está en nuestro corazón, nuestro santuario, nuestro templo. Debe estar la palabra de Dios, retenerla, vasijas de honra, dar fruto, cambiar, renovarnos, limpiarnos, que viene a través del Evangelio. El 26 dice de 1 Corintios, estábamos ¿a dónde? En el 15. En el 15, ¿no? Pero 1 Corintios 15. Sí, pero en Hechos 26 dice la palabra de Dios, que está hablando el apóstol Pablo, dice que anunció el santo evangelio. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, ¿ya? Por anunciar la palabra del Señor. Porque tuvieron celos de la palabra del Señor. ¿Cómo iba a llegar la palabra de Dios si solamente era exclusivo para el pueblo judío, no para el pueblo gentil? Entonces ellos dijeron, ¿cómo así? La palabra de Dios el Mesías era para nosotros, ¿ya? Y entonces tuvieron celos de Dios, pero era un propósito del Señor. El 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Amén. Solamente anunciar la palabra de Dios, no más. No más ir a la palabra de Dios, ir a la fuente. Nosotros no podemos inventarnos cosas que no son. Ir a la palabra de Dios y anunciar a través de los profetas, a través de los hombres que por fe han recibido el mensaje de la salvación. Nosotros también perseveramos hasta el día de hoy. Está hablando el apóstol Pablo. Hasta el día de hoy dando testimonio. Tenemos que dar testimonio de ese anuncio. Dice el Señor que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección, que estamos hablando del apóstol Pablo en Corintios 15. Es el primogénito de la creación, es el primero en resucitar, ya, de entre los muertos. Y nosotros también tenemos que resucitar, a tener a Cristo, porque si Él resucitó, nosotros también resucitamos. Amén. Es el primogénito de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces, ¿qué es lo que está cuando Cristo ha resucitado a nosotros? Nosotros anunciamos la palabra de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. ¿A quién se lo anunciamos? Al pueblo y al pueblo gentil, que es nuestro mismo pueblo que estaba en tinieblas, que no tenían los mandamientos, que no tenían los estatutos, que no se habían podido acercar al Padre porque no tenían conocimiento. La palabra de Dios, no éramos dignos, pero Cristo ya nos hizo dignos al morir por nosotros en la cruz, limpiar nuestra alma de obras de muerte, nuestra conciencia, para que seamos templo de ese Dios viviente que nos está diciendo en Jeremías 31. Ya el templo somos cada uno de nosotros. Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. No, Dios habita en cada uno de nosotros y nosotros somos la iglesia del Señor y Él es la cabeza de la iglesia, Él es la luz. Por eso nosotros tenemos que anunciar este reino de los cielos al resucitar de entre los muertos, porque nosotros también estábamos en ese estado, muertos en delitos y pecados, pero Dios nos ha dado vida y hay que darle gracias a Dios a la palabra, al anuncio que se está haciendo, diciendo el apóstol Pablo, hoy, dice hoy, hasta el día de hoy. Amén. Todos los días tenemos que anunciar la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la muerte de Cristo no fue en vano, porque hoy nosotros somos testigos del poder de Dios, de la transformación que ha hecho Él en cada uno de nosotros, así como lo va mostrando Pablo a través de las Escrituras. Sigue el 53:7 en Isaías, dice,
angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todo esto lo hizo por un pueblo totalmente contradictorio y rebelde, que habla la palabra del Señor en Romanos 10:21. El pueblo israelita es continuamente un pueblo contradictor y rebelde, y hoy es lo mismo, es la misma situación, porque están en contra de los principios de Dios, en contra de sus estatutos, en contra de sus mandamientos, y todo lo que Dios va mostrando a través de la palabra del Señor, como lo estaba manifestando a través acá del hermano, todo el trabajo que vino a hacer el apóstol Pablo al pueblo gentil es la misma labor que nos toca a nosotros, que hemos retenido y la hemos recibido la palabra del Señor. La misma palabra dice: como la oíste, la viste, la recibisteis, esto haced, de Filipenses 4:8. Esa palabra es la que está retenida en el espíritu de nuestra mente, y es la que va saliendo a través de nosotros como voceros, como mensajeros, como embajadores, ¿sí? Ya el apóstol Pablo cumplía esa misión, y nosotros continuamos hasta que el Señor nos llame. Toda esta figura, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Es el ejemplo claro en lo cual nosotros muchas veces nos toca pasar. Tenemos que aguantarnos, no solamente a través del impío natural que está sin Cristo, sin Dios y sin ley. En las mismas familias somos víctimas de estar cuestionando continuamente el anuncio de la palabra del Señor, cuando el mismo Señor nos dice: di la palabra, anuncie la palabra de Dios, porque esa es poder de Dios para todo aquel que cree. Entonces, toda esa figura que Cristo hizo por usted, por nosotros, es la que estamos nosotros llevando a cabo, porque la hemos retenido y la estamos anunciando. Y se cumple también a través de los medios. Habla el Salmo 104:4, que ella correrá a través de los vientos. Ya estaba anunciada que se iba a transmitir a través de los vientos, porque ahí van las ondas hercianas, a través de la televisión, a través de la radio, llega ese mensaje de la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios se cumple. Sí. Toda la sumatoria de la palabra de Dios es verdad. Lo que el apóstol nos está hablando acá en las Escrituras es la misma para hoy. Esa es verdad y es verídica. Dice también el número 8: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Nosotros, los que la hemos recibido, los que la hemos retenido, tenemos que contar todas las grandes maravillas que el Dios Todopoderoso hizo por ti y por mí y por cada uno de nosotros a través de esa muerte allí en la cruz. Ese es el grande amor que nos muestra el Padre de la Gloria a través de ese ejemplo de Juan 3:16, ¿no? Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel, no es para todo mundo, porque todo mundo no cree, tenga vida eterna. Y es lo que estamos llevando a cabo porque hemos retenido la palabra de Dios en el espíritu de nuestra mente, que es donde está la verdadera renovación del ser humano. Todo lo recibimos acá, en el espíritu de la mente. La mente es un espíritu, Efesios 4:22. Ahí es donde está la verdadera renovación. Muchos llegan ya a edad avanzada, pero no han sido renovados. Siguen todavía en cosas que no le agradan a Dios, en abominaciones, en idolatrías, en orgías, ¿sí? En homosexualismo, en lesbianismo. Todo eso es abominación delante del Señor, y están ya en edad avanzada. O sea que la palabra de Dios no la retuvieron en ningún momento, y la han oído, porque ella correrá por todo el mundo. Dice el Salmo 45, dice el Señor: rebosa palabra buena, ¿sí? Rebosa, lleno, ¿sí? Dice, leámoslo,
para tener ese mensaje que nos dice el Señor allí. Retener. En el Salmo 45 dice el Señor: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, y mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, Cristo, en carne y todo eso. La gracia se derramó en tus labios. Amén. ¿Qué es lo que nos toca ahora? Confesarlo. Que esa palabra de Dios salga, porque ya estamos rebosados. Ahí nos estaba hablando el Señor que ya no somos cisternas rotas. La palabra ha quedado retenida en el espíritu de nuestra mente, y de nuestro interior, del interior de Cristo, correrán ríos de agua viva, que es la palabra de Dios, que es la que estamos nosotros anunciando, porque la hemos retenido, que el Señor quiere que ella continúe generación tras generación. ¿Quién la contará? Los que la retengan. Si tú la estás reteniendo allí, ella va a seguir a través de tus hijos, de tus nietos. Ella continúa, ella no regresa vacía, porque toda la palabra de Dios es verdad, dice el Señor. ¿Qué más nos dice? Volvamos a Corintios 15. Donde dice 15:12, pero si se predica de Cristo, 15:12, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Mire, ¿cómo dicen algunos? Si se está predicando a Cristo, que fue el único, nos hablaba de que fue el primero en resucitar, el mismo que murió fue el primero en resucitar por ti, por mí, por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, fueron entregados ayer. Entonces estaríamos nosotros predicando en vano si no fuera cierto. Pero como toda la palabra es verdad y se cumple, aquí nos dice, porque si hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces estaríamos nosotros predicando en vano, cuando Él fue el primero que resucitó y nos dejó su palabra. A eso vino Él, a traernos el entendimiento para que lo conociéramos a Él, quien es el verdadero Dios y la vida eterna, de primera de Juan 5:20, que nos habla la palabra del Señor. El 14, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pero como Él resucitó, como nosotros hemos retenido, como hemos creído en el anuncio, ¿sí? Entonces la palabra de Dios no es vana para el que cree, para el que se arrepiente, para que Él comience a andar como Él dice, porque a Él también le coloca, nos hablaba de un pacto que está en el espíritu de la mente, y es ahí donde debemos de retener la palabra del Señor, para que todo lo que emprendas en su nombre te salgan a bien. Pero hay una condición grandísima, que entendamos nosotros la verdadera causa por la cual Cristo, mire todo lo que sufrió allí en la cruz, fue castigado, fue lastimado, fue herido por nuestros pecados. Y eso es lo que nosotros os damos gracias, que la palabra no ha sido en vano, que hoy ha quedado retenida en el espíritu de nuestra mente, y es lo que el Señor nos coloca para que sigamos ese andar y ese caminar en Cristo Jesús, para que tú también, que hoy la estés recibiendo allí en el espíritu de tu mente, la retengáis y la pongáis por obra y te arrepintáis, porque el Señor está hablando ahí de arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento pleno, pero en espíritu y en verdad, no en vano, que no te llegue a ti la palabra en vano, porque ella se cumple, toda la palabra se cumple. Amén. Gloria a Dios. El Señor dice que yo no quiero que el pecador muera, sino que se arrepienta y viva, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. O sea que Cristo no vino en vano a nosotros, ni al apóstol Pablo, que perseguía a la iglesia del Señor y que en su primer tiempo completamente arrasaba con todo, porque no tenía la misericordia ni la luz. Pero cuando se le apareció la luz, no volvió a ser el mismo. Eso pasa con cada uno de nosotros. Cuando venimos a Cristo, Cristo nos vivifica y nos da ese alimento espiritual, el cual limpia nuestra alma de todas esas obras de muerte que estaban en nuestro corazón.
el único que puede limpiarnos es el agua viva, que es la palabra de Dios, que es la semilla, que es la simiente y que es Cristo. Pero nosotros tenemos que alejarnos del mal, y nosotros no nos podemos alejar del mal sin Cristo. Cristo crucificó el mal, el pecado en la cruz, y resucitó, y juntamente con Él también nosotros hemos sido levantados. Todos nosotros tenemos que llegar al Señor. Nosotros no podemos morir en tinieblas, nosotros no podemos morir sin adquirir la luz, el conocimiento, la sabiduría, porque entonces nos quedaríamos con el príncipe de la potestad del aire, que dice Efesios 2, el cual operaba a los hijos de desobediencia. Nosotros, Cristo ya nos redimió de esa maldición, por eso tenemos que llegar al Señor. Dice la palabra en Hechos, que estamos en Hechos de los Apóstoles 17, 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, la parte de nosotros vieja, ese estado natural, el cual nosotros éramos ignorantes de la parte espiritual, y el cual nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos ignorantes, y por eso el Señor tiene misericordia de nosotros. Yo no quiero que el pecador muera, que se arrepienta y viva, porque aquel, Proverbios 28, aquel que se confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. ¿Y cómo nos vamos a apartar si no tenemos el anuncio, si no tenemos la palabra, si no tenemos a Cristo, si no tenemos la semilla, si nuestras vasijas están completamente vanas, no tenemos nada de lo espiritual, nada tenemos? Pero Cristo nos ha ya alimentado y nos ha fortalecido. Él ya vino y nos vino a darnos esa salvación tan grande que nosotros no podemos despreciarla ni ignorarla, porque está hablando de una ignorancia, ¿ya? Al no tener el conocimiento somos ignorantes. A lo malo le decimos bueno, al adulterio, a la fornicación, a la traición, a todas estas cosas negativas del pecado y de la muerte. Nosotros nos deleitamos en esa parte baja, pero ya el Señor nos resucitó y podemos poner la mira en las cosas de arriba. El que está en Cristo, pues, morir a lo terrenal y tener las cosas. Si has pues resucitado en Cristo, poner la mira en las cosas de arriba, Colosenses 3, ya, no en las cosas rastreras, ya, rastrojo, no, eso no. Nosotros ya el Señor nos ha dado la hierba provechosa, nos ha dado la raíz del linaje de David, y tenemos los nutrientes, la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, la inteligencia en nuestra casa, en nuestro templo, y ahí evita esa parte espiritual que está diciendo que ya no somos cisternas rotas y que nosotros ya no puede habitar el mal, sino el bien, y el bien es Cristo. Entonces, ha pasado la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato que hay del Señor, un mandamiento, porque nosotros no podemos ignorar al Padre a través de Cristo, que lo mandó para morir por nosotros y llevar nuestras transgresiones y podernos volver a dar otra vez el injerto al árbol de la vida para que seamos vasijas de honra. Nosotros no podemos ignorar eso ni despreciar la muerte de Cristo en la cruz, porque si no, el Señor, cuando nosotros nos quite este vestido terrenal, entonces nos vamos a presentar delante del Padre, el juez de todos, y nos va a decir: no os conozco, hacedores de maldad, porque no fuiste capaz de limpiar tu vestido con la sangre de Cristo Jesús, mi Hijo amado. Entonces no vamos a llevar el chi de Dios. Entonces nosotros nos falta algo. Nosotros somos seres espirituales, y nosotros tenemos que, a través de Cristo, recuperar nuestra parte espiritual, que era imagen y semejanza de Dios. Nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu ser integrados completamente para agradar a Dios. Entonces dice que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberlo levantado de los muertos. Entonces todos tienen que darse cuenta, no pueden ser ignorantes, no podemos ser ignorantes que Cristo murió en una cruz por todos nosotros para darnos la salvación, esa salvación tan grande de habernos salvado de la muerte, porque nosotros pasamos de muerte a vida con Cristo Jesús. Él nos da la vida. Ya a través de Cristo nadie puede llegar al Padre sino a través de Cristo. Mucha gente está en las sectas solamente en el Padre e ignoran al Hijo. Nosotros no podemos ignorar a Cristo. Cristo nos lleva al Padre. Cuando se presentó todo el pueblo de Israel y de Jacob ante el faraón, no se presentó al faraón, se presentó a José. Nosotros nos tenemos que presentar a Cristo primero antes de llegar al Padre. ¿Ya? José es el intermediario, o sea, Cristo. José padeció mucho también en la cisterna, fue vendido a los ismaelitas, fue despreciado, fue puesto en cárceles. ¿Qué no le hicieron a José? Los mismos hermanos
lo mandaron a matar, lo metieron en una cisterna y ahí nadie lo había recuperado. Entonces, toda esa parte de José es la misma parte que tuvo Cristo por nosotros, por todos murió para presentarnos al Padre. Así como José presentó al faraón, que es una figura del dueño de todas las cosas, porque tuvo que pasar por José el pueblo de Jacob y el pueblo de Israel y todos esos patriarcas. Por intermedio de José se tuvo que humillar, así como nosotros tenemos que humillarnos ante Cristo para volver al Padre de Dios. ¿Y qué le prometió José, el faraón a José? La tierra que estás es la tierra que fluye leche y miel, ¿ya? Y todo y en lo mejor de la tierra de Egipto estarás, en Gosén. Entonces nosotros con Cristo tenemos derecho y privilegios en esta tierra de poder tener las cosas, poder disfrutarlas, pero con Cristo podemos disfrutarlas. Sin Cristo no podemos disfrutarlas, no tenemos ningún derecho. Entonces dice aquí, dando fe a todos por haberlo levantado de los muertos, ¿ya? Cristo se levantó entre los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces, de todo no es la fe, de todo no es la salvación. Pero Cristo nos está diciendo en Isaías 53, vino a todos y murió por todos. Allá el que lo quiera sacar e ignorar. Pero nosotros un día nos vamos a presentar ante el Padre Celestial y si no tenemos esa parte espiritual dada por Cristo, nos van a ignorar también al Padre, nos va a ignorar y vamos a estar en las tinieblas y nosotros no podemos quedarnos en el aire quemando, nos dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que volver al Padre, ya, porque es el único que nos lleva, es Cristo, otra vez de nuevo el mediador entre Dios y los hombres. Amén. La oración. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por darnos este anuncio, Señor, este privilegio de tener la palabra de Dios, de darnos la luz para poder, Señor, anunciar el reino de los cielos que se ha acercado a todos. Nos estás diciendo, Señor, que hay resurrección, Señor, y Cristo fue el primogénito de la creación, fue el primero, es nuestro hermano, dice la palabra de Dios, en el cual obedeció al Padre, y nosotros también tenemos que entrar en esa obediencia a través del Paracleto, que es el Espíritu Santo, dado a los que le obedecen, Señor. Por eso te pedimos perdón si hemos sido desobedientes, Señor, Padre poderoso Cristo, para que tú, Padre Santo, nos des esta oportunidad a todos, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que tú fuiste llevado a la cruz como oveja al matadero, Señor, no abriste tu boca, Señor, y nosotros por nada nos ofendemos, por lo que nos dicen, por lo que hacemos, o por cualquier cosa que nos reprenden, nos salimos, Señor, de nuestro estado, Señor, de paciencia, y hacemos cosas indebidas. Por eso hoy, Señor, nos estás diciendo que Cristo no vino en vano a cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, porque solamente en Cristo hay perdón de pecados. Un día vamos a ir al Padre Dios, el juez de los espíritus de toda carne, y solamente a través de Cristo podemos entrar al Padre Dios, a través del vestido que nos dejó por obedecer el primogénito de la creación, el que está en Cristo nueva criatura es, y todas estas cosas viejas, Señor, que nos apartaban a la sincera fidelidad a Cristo, Cristo las llevó en la cruz y las crucificó, Señor, crucificó el pecado y la muerte para que nosotros pudiéramos resucitar y poner la mira en las cosas de arriba, Señor bendito, más que en estas cosas temporales, Señor, del tesoro de los egipcios, que no nos distraigan a la sincera fidelidad a Cristo, sino que tengamos esa obediencia en la parte espiritual y retengamos, nos está diciendo hoy el Señor a través del Santo Evangelio en 1 Corintios 15, que retengamos la palabra de Dios, que no seamos vasijas y cisternas rotas, sino que seamos odres nuevos, no viejos, y solamente en Cristo podemos tener esa raíz, Padre Santo, ese alimento, esos nutrientes que nos llevan y nos levantan al Padre Dios de los espíritus de toda carne. Gracias, Señor, por el anuncio que nos has dado en este día. Bendecimos el nombre de Cristo. Amén, Señor. El Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Buenas noches, Dios los bendiga.